Saludos Squad Mystery in the House y hoy vamos a estar haciendo la reseña de El quinceañero de mi abuela, que es la producción más reciente de Piñollywood Studios y de Transform Ortiz. Así que esta película va a llegar el jueves 20 de febrero a las salas de cine de Caribbean Cinemas en Puerto Rico, y quiero también darle las gracias a la producción por haberme permitido ver la película mucho antes de su estreno, y por eso esta reseña les llega unos días antes. El quinceañero de mi abuela es una propuesta donde Transfor Ortiz busca contar la historia de Georgina, que es interpretada por Johanna Rosalí, y que ella le admite a su nieta Sonia, interpretada por Mónica Pastrana, como ella nunca tuvo un quinceañero, y a través de la película vamos descubriendo por qué ella no tuvo esa fiesta y cómo la van a celebrar ahora que ella está en una edad que no necesariamente es quinceañera. Así que esta película un poco me recuerda a lo que fue Broche de Oro, por lo menos desde un punto de vista comparativo. Obviamente, Broche de Oro es un filme, un tono un poco más serio. El quinceañero de mi abuela obviamente tiene el estilo característico y el humor que define a Transform Ortiz. Y entonces vamos a estar hablando un poco sobre qué cosas para mí pueden haber mejorado dentro del filme, y vamos a estar hablando qué tal me pareció la película. Tenemos dentro de los personajes principales a Georgina, interpretado por Johanna Rosalí. Tenemos a Sonia, interpretado por Mónica Pastrana. También tenemos a Linet Torres, que ella interpreta a la mamá de Sonia. Y dentro del elenco están los amigos de Georgina. Y para mí, una de las fortalezas que tiene esta película es su elenco. Tienen un elenco tanto de actores que son de mi generación como actores que no son de mi generación, pero he logrado conocer a algunos de ellos a través del tiempo que llevo haciendo críticas de películas. Como tal, siento que esta película tiene una muy buena propuesta, pero no me gusta mucho cómo la desarrollaron. Por ejemplo, para mí el principio de la película debió ser uno muy distinto al que nos presentan, sin entrar en detalle. A través de la película se nos va hablando de la situación porque Georgina no pudo tener su primer baile con Antonio, era como decir su crush cuando ellos eran jóvenes. Y esa historia suena muy bien durante la película, pero yo hubiese preferido que, en vez de contármela a través de palabras y eso, que quizás los primeros 5 minutos de la película fuera presentándome cómo fue que pasó todo ese evento desde el punto de vista de Georgina, pero como niños. Y creo que eso hubiese sido muy interesante, porque si tú me estableces eso más adelante en la película, hay una escena donde vemos a la versión joven de cada uno de los amigos de Georgina, pues quizás hubiese fluido mejor y hubiese sido una transición mucho más natural cuando de momento en la película hacen el primer corte que vemos la versión más joven de cada uno de los amigos de Georgina, porque no sé si fue cuestión, por lo menos de mi apreciación, cuando hacían el back and forth entre la versión de los jóvenes y la de los adultos. Por lo menos la primera vez yo me confundí bastante porque no me quedaba claro qué era lo que estaba pasando. Quizá con tener una primera escena en esos 5 minutos hubiese ayudado a uno poder entender mucho mejor todo el aspecto, y luego al contarnos durante la película lo que estaba sucediendo, quizás me la podía haber disfrutado mucho más. También me gustó mucho el elenco, porque siento que el elenco, las partes donde más me gustó la película, yo sé que hay algunas que sí fueron improvisadas porque se nota, aquí tenemos muy buenos actores y que ellos saben cómo sacarle el jugo al material que le están dando, y eso fueron algunas de las escenas que más me gustó. También tengo que decirles que me gustó mucho la fotografía. Yo creo que desde Vicosí, la vida de un filósofo, yo no me había sentido tan atraído por la fotografía de una película de Transform Ortiz. Y también considero que esta película le hacía falta unos momentos que fueran como más emotivos, y me explico. La película hizo algo que nunca me había pasado antes con alguna película de Transform Ortiz. Transform, si estás viendo esto, I'm sorry, mano, pero llegó un momento que yo me aburrí con la película. Y entonces, como que habían esos momentos donde yo sentía que como que estaban pasando cosas, pero a la misma vez no. De verdad, eso nunca me había pasado con una película de Transform. Eso se lo comparto porque para mí, dentro de lo que puede ser esta reseña, me pareció muy importante, porque normalmente las películas de Transform Ortiz tienden a tener momentos cómicos, tienden a ser películas
que incluso cuando no son cómicas, o sea, porque son más, tratan temas más serios, hay momentos con los que tú conectas con los personajes. Entonces, aquí hay momentos, específicamente durante el segundo acto, que yo sentía que le faltaba algo, le faltaba como una chispa para yo poder quedarme ahí conectado con los personajes. Esto se los comparto porque para mí es bien importante que el cine puertorriqueño, para que siga mejorando, esto no lo digo como algo para que se sientan mal, sino para mejorar para una próxima producción, lo tengan en consideración porque esto es una película que fácilmente podía ser una película para que podamos disfrutar de ella en el cine y reírnos y quizás que haya un intercambio generacional entre quizás cómo fueron los quinceañeros de los abuelos versus el de los nietos y tener como que esa experiencia de compartirlo y creo que por ahí es que iba toda la dinámica de la película. Sin embargo, pues me sentí un poco decepcionado porque al final la película también termina siendo un poco clichosa, termina siendo como que lo que ya yo me esperaba de la historia y siento que como tal no hay mucha sorpresa tampoco pasando dentro de la película. De verdad, pienso que podían haber desarrollado esto mucho mejor y quizá también la edición, que normalmente no tiendo a criticarla, por lo menos en las películas de Transform, en esta película se nota que hay muchas escenas que la edición no fue la mejor. Las transiciones se sienten que no encajan con la escena, que a veces incluso no te dejan saber bien qué es lo que está pasando y como que no hay esa fluidez como en otras producciones de él. Sinceramente, entré a ver esta película con el ánimo de disfrutármela. Al final, pues no me sentí así tan a gusto con lo que había visto. Otro detalle, y esto que voy a decir ahora, no es solamente para esta producción, sino es para todas las producciones que van a salir los próximos años. Es bien importante que cuando vayan a sacar estas producciones a las salas de cine traten de hacerlo en un tiempo máximo de 2 años. Esto es bien importante porque dentro de la película se dice que la película es del 2020. Yo tengo amistades que salieron en la película y que yo lo sé, que ellos me hablaron de cuando la filmaron y básicamente fue hace mucho tiempo atrás y para que algunos de los chistes de esta película dieran gracia y tuvieran mayor impacto, esta película no podía salir en el 2025 porque simplemente no va a conectar de la misma forma. Eso también yo lo dije en otra reseña anterior de una película local, pero que me parece bien importante que traten de ser más estratégicos en el tiempo que la graban versus el tiempo en que sale a las pantallas de cine porque hay, por ejemplo, un chiste que ya no da gracia porque en el momento en que eso se grabó, eso era algo en tendencia, ya hoy en día no es tan importante y de hecho hasta cambió su nombre. Y entonces pues me parece que se pierde un poco el chiste y es un poco más difícil editarlo porque entonces forma parte de la característica de uno de los personajes. Y eso es lo que para mí considero que es bien importante. Por último, yo sé que esto es bien difícil hablarlo, pero la película la he visto descrita en el marketing como una comedia familiar. Siendo muy honesto, yo encuentro muy difícil que una familia se sienta a ver esta película. Yo conozco familias que en los primeros 5 minutos se hubiesen ido de la sala porque no va acorde con lo que ellos entienden por una película familiar. Así que yo creo que es bien importante que cuando vayan a hacer el mercadeo, no solamente de esta película, sino de otras películas, tengan muy en cuenta si realmente es una comedia familiar o no, porque de eso depende el que los papás vayan con sus hijos, con sus nietos, que vayan con la familia al cine, tú sabes. So, creo que deben de cuidar mucho eso. Para terminar, quizá en unas noticias más alegres, tengo que también reconocer que la película, dentro de todo, buscó tener una duración bastante comedida. La película dura hora y 28 minutos aproximadamente con los créditos. Y me parece que fue una buena duración. A veces las películas locales puertorriqueñas sufren de querer a veces tirar un poco más el chicle y hay historias que no necesariamente tienen que ser largas para ser buenas. O sea, eso me parece muy importante. En este caso, pues la historia es muy aparte de mi disfrute, pero siento que quizás esta película conecte muy bien con personas que disfruten las películas de Transfor Ortiz,
Si les gusta el humor de él, pues saben que automáticamente esta es una película diseñada para ustedes. Bien importante que los actores mayores son los que jalan gran parte de la película y quizás la gente vaya a ir a verlas por ellos. Pero nada, esto ha sido mi reseña de El quinceañero de mi abuela. Quiero que me dejen saber qué tal, si les gustó la película, si la van a ir a ver al cine. Recuerden darle like, comenta, comparte este video, suscríbete al canal, da la campanita y nos veremos en otro video de Movie Squad. ¡Wow!